¿Qué destrozó tu vida en un instante? Regresé de la guerra, listo para un reencuentro lleno de lágrimas, pero mis hijos me ignoraron y mi esposa me hizo ver como un monstruo. Ahora soy un papá sin hogar y sin dinero. Debo exponer sus mentiras y recuperar a mis hijos antes de que ella los destruya para siempre. Después de 18 meses en Afganistán, regresé para descubrir que mis hijos me odian. Mientras estaba desplegado, veía esos videos de soldados regresando a casa con sus hijos, solo para recordar por quién estaba haciendo esto. Era lo único que me motivaba a seguir luchando mientras mis compañeros caían bajo las balas. Cuando llegué a casa y crucé la puerta, ninguno de mis hijos me abrazó. Se me partió el corazón. Seguían pegados a sus iPads, jugando Temple Run. Fue entonces cuando alguien bajó corriendo las escaleras. Eran mis suegros. Me abrazaron fuerte. Hemos estado esperando este momento por tanto tiempo. Esto me calentó el corazón y los abracé de vuelta. Entonces mi esposa apareció de la nada y me abrazó ligeramente. Ahí fue cuando me tensé, porque cuando miré alrededor de la sala noté que estaba llena de cajas de mudanza vacías y maletas. Y supongo que notaron que me quedé viendo porque fue entonces cuando dieron la noticia. María, tu esposa, estaba batallando para cuidar de todo mientras tú abandonabas a tu familia, así que nos mudamos para ayudar. Mi suegra dijo la palabra abandonabas como si fuera una broma, pero se sintió real. Me quedé congelado. Porque María y yo tuvimos innumerables conversaciones antes de que me fuera a la guerra. Ella fue quien me convenció de que era buena idea ir. Bueno, otros ex soldados ya me habían advertido que las cosas se sentirían raras en la primera semana del regreso. Así que guardé mi dolor y me dije que solo era cuestión de tiempo antes de que las cosas volvieran a la normalidad. Esa noche para la cena, cociné mi famoso pollo rostizado, el que tiene mantequilla casera de romero y ajo con puré de papa cremoso. Antes de irme, mis hijos prácticamente me rogaban que cocinara esto todos los días. Pero ahora, nada. Ni siquiera un gracias, papá. Estábamos comiendo en silencio cuando mi hijo menor, Luis de 5 años, tiró su plato al piso. De repente, mi sistema se activó. Rápidamente me levanté y me agaché bajo la mesa, susurrando una cuenta regresiva desde 5 como lo había hecho en la guerra. Pero cuando llegué a 1, nada pasó. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba de vuelta en casa. Respiré profundo y me volví a sentar. Y en lugar de que mi esposa me consolara, me miró con horror. Su madre estaba escribiendo algo furiosamente en su teléfono. No tenía idea de que me habían estado filmando todo el tiempo. Emma, mi hija, y Luis fueron llevados antes de que pudiera disculparme con ellos. Los siguientes meses fueron brutales. Mi esposa estaba tan distante como siempre, y mis hijos se negaban a hacer nada conmigo. Lo único que estaba ahí para mí eran mis síntomas de TEP. Y un día, me desperté con un toque en la puerta. Era una trabajadora social. Señor Hernández, soy del DIF. Hemos recibido reportes preocupantes sobre comportamiento errático alrededor de sus hijos. Luego me mostró algo que todavía me pone la piel de gallina. Ahí en su teléfono había una compilación de videos de mis flashbacks de TEP completamente fuera de contexto. Me habían hecho ver impredecible y mostrar evidencia de violencia. Me agarré del marco de la puerta para no colapsar. Fue entonces cuando mi esposa apareció detrás de mí. Pensé que me iba a defender, pero no. Creo que es mejor si te quedas en otro lugar por un tiempo. Por la seguridad de los niños, sus padres la flanqueaban como guardaespaldas. Mi suegra todavía filmando con su teléfono. Sabía que si no me iba en ese momento, proporcionaría más evidencia de ser un mal padre. Así que dejé mi propio hogar sin nada más que una bolsa de basura con mi ropa sucia y un cargador de teléfono. Solo había guardado el 20% de lo que gané por ser soldado, el resto iba para mi familia. Pero solo había $60 sentados en mi cuenta bancaria. Le mandé mensaje a María y respondió al instante. Oportunidades de inversión. Tus papás lo necesitaban más que nosotros. Me quedé viendo mi teléfono, las lágrimas nublando mi visión. Mis días se llenaron de siestas depresivas en mi camioneta, bañándome en el gimnasio y comiendo comida gratis de la iglesia local. Estaba sentado en un Taco Bell cuando vi a Javier. Servimos juntos, sobrevivimos una emboscada juntos. Ahora es abogado. Hermano, ¿qué chingados te pasó? Cuando le conté todo, apretó la mandíbula. Esos videos. ¿Te estaban grabando sin consentimiento? Cuando asentí, sonrió. Sabes que eso es ilegal en este estado. Y por primera vez desde que fui desplegado, sonreí de vuelta. Javier trabajó gratis, alimentado por pura rabia. Y después de solo un día, encontró algo que lo cambió todo. Eliminé una carpeta en mi iPad. Una que todavía estaba conectada a la cuenta de iCloud de María. Lo que vi me revolvió el estómago. Video tras video de María entrenando a los niños, adiestrándolos para que me ignoraran cuando estaba cerca. Recuerden, si alguien pregunta, no se sienten seguros con papá, dijo casualmente, como si estuviera hablando del clima. Y en el fondo de todos los videos había un hombre que reconocí al instante. Su amigo del gimnasio CrossFit, el que siempre la veía con interés, ahora sobándole los hombros. Mientras ella enseñaba a nuestros hijos a mentir sobre mí, fue entonces cuando supe que necesitaba la custodia completa. Estaba sentado en la oficina de Javier viendo esos videos de entrenamiento por tercera vez. Mis manos temblaban mientras reconocía al amigo del CrossFit. Derek. Ese era su nombre. Y estaba usando el reloj que le había dado antes del despliegue. Un agradecimiento por prometer cuidar a mi familia. Javier pausó el video y señaló la fecha. Mi sangre se heló. El primer video de entrenamiento estaba fechado 6 meses después de mi despliegue. 6 meses. Mientras yo esquivaba balas en Kandahar, María ya estaba enseñando a nuestros hijos a odiarme. Javier sacó papeles de solicitud de custodia de emergencia y comenzó a escribir furiosamente.
Traté de enfocarme en sus palabras sobre evidencia de alienación parental, pero mi mente seguía girando. La conspiración no comenzó cuando llegué a casa. Comenzó mientras todavía estaba sirviendo. Mi teléfono vibró. Notificación del banco. Me conecté para revisar nuestros ahorros conjuntos. La cuenta donde había estado depositando el 80% de mi paga de combate por 18 meses. Contraseña incorrecta. Intenté nuestra cuenta de cheques. Contraseña incorrecta. Todas las cuentas, todos los accesos, cambiados, excepto una. La cuenta vieja de antes de casarnos mostraba un saldo de $60. María había vaciado todo lo demás, pero dejó esta abierta. Deliberadamente, para mostrarme exactamente lo que me quedaba, la paralegal de Javier, Catalina, entró con café. Me echó un vistazo y se sentó. Me dijo que ella también era esposa militar. Su esposo sirvió en Irak. Había visto 12 casos como el mío en los últimos 2 años. 12 soldados regresando a cuentas bancarias vacías e hijos alienados. Se estaba convirtiendo en un patrón. Manejé a la escuela de Emma a la mañana siguiente solo queriendo ver a mi hija para asegurarme de que estuviera bien. María debe haber estado vigilando porque en minutos una patrulla se detuvo. El oficial se acercó a la ventana de mi camioneta. Parecía comprensivo cuando le expliqué, pero tenía las manos atadas. María había llamado alegando preocupaciones de seguridad. Tenía que dejar la propiedad de la escuela inmediatamente. Esa tarde me reuní con mi terapeuta del VA. El doctor Robles había estado tratando mi TEPT desde que regresé. Documentó que mis síntomas eran típicos y manejables, sin historial de violencia, sin comportamiento agresivo, solo los problemas normales de reajuste que enfrenta cada veterano de combate. Imprimió todo mi registro de tratamiento y se lo entregó a Javier. Evidencia médica crucial que contradecía las afirmaciones de María. La orden de restricción llegó 2 días después. María había editado el video de la mesa del comedor, cortando a Luis tirando su plato, mostrando solo mi zambullida bajo la mesa. El juez otorgó una orden temporal sin escuchar mi lado. Procedimiento estándar, explicó el secretario. No podía acercarme a menos de 150 metros de mi propia casa. Javier descubrió algo peor durante su investigación. Mis beneficios militares, los destinados a mantener a mi familia si algo me pasaba, habían sido redirigidos. María ahora estaba listada como única beneficiaria en todo. El papeleo estaba fechado durante mi despliegue. Recordé firmar una pila de formularios antes de irme, confiando en mi esposa para manejar nuestros asuntos. Derek se había mudado a mi casa. El investigador de Javier lo confirmó. El hombre en quien había confiado para cuidar de mi familia ahora estaba jugando a ser papá de mis hijos, durmiendo en mi cama, usando mi gimnasio del garaje, usando mi reloj. El padre de la iglesia me encontró durmiendo en mi camioneta una noche. Me ofreció un cuarto en el sótano de la iglesia, sin hacer preguntas. Se convirtió en un aliado inesperado, documentando mi estado mental real. Sobrio, estable, luchando pero no peligroso. Incluso me dejó ayudar con el banco de alimentos, dándome un propósito más allá de luchar por mis hijos. Un correo de la escuela de Emma me enfermó. Su maestra reportó que Emma había estado diciéndoles a sus compañeros que papá le daba miedo. Las palabras exactas de los videos de entrenamiento de María. Mi hija de 7 años estaba repitiendo mentiras que le habían enseñado a creer. Javier sacó más videos de la carpeta eliminada. Uno mostraba a María sentada con ambos niños, ensayando frases. Papá me da miedo. No me siento segura. Se enoja. Emma batallaba con las palabras mientras María corregía su pronunciación. 6 meses después de mi despliegue, mientras yo les enviaba videos de mí leyéndoles cuentos antes de dormir desde un puesto de combate, manejé por mi casa una noche, manteniéndome fuera del límite de 150 metros. Incluso desde esa distancia podía ver cambios. Las fotos del despliegue que solían estar en la ventana del pasillo habían desaparecido. La bandera mexicana que había colgado antes de irme fue reemplazada con la pancarta del gimnasio de Derek. Cada rastro de mi servicio militar borrado. Catalina me conectó con otra esposa de veterano. Reveló que María se había unido a un grupo de apoyo en línea hace 8 meses. Sobrevivientes de esposas militares, se llamaban a sí mismas. María había estado alegando que yo era abusivo antes del despliegue, construyendo una narrativa falsa mientras yo estaba a miles de kilómetros de distancia. Incapaz de defenderme, Javier consiguió orden judicial para los registros bancarios. Grandes transferencias al negocio de fitness de Derek comenzaron 7 meses después de mi despliegue, codificadas como gastos de cuidado infantil, miles de pesos de paga de combate financiando su nueva relación, dinero que había ganado en una zona de guerra, pensando que estaba proveyendo para el futuro de mis hijos. Mis papás finalmente contestaron su teléfono después de meses de silencio. Estaban confundidos. María les había dicho que yo no quería contacto debido a operaciones clasificadas. Había estado interceptando mis cartas, bloqueando mis llamadas. Ellos pensaban que también los había abandonado. Una trabajadora del DIF se reunió conmigo en una cafetería. Extraoficialmente, admitió que el caso parecía sospechoso. Pero su supervisora insistía en una investigación completa. Los padres de María tenían conexiones. Habían presentado múltiples reportes. El sistema tenía que responder, incluso cuando las alegaciones no cuadraban. Un amigo mutuo me envió capturas de pantalla de las redes sociales de María, fotos familiares de hace 3 meses, Derek editado con Photoshop en mi lugar, publicadas mientras yo estaba en una zona de combate activa, las fiestas de cumpleaños de mis hijos, la mañana de Navidad, búsquedas de huevos de Pascua, todas con Derek jugando a ser padre mientras yo servía a nuestro país. Mi comandante de unidad proporcionó una referencia de carácter. El coronel Martínez reveló que me había ofrecido como voluntario para misiones peligrosas para ganar paga de riesgo. Cada patrulla extra, cada convoy de alto riesgo para el que me había inscrito, más dinero para María y los niños.
Tenía los reportes de misión para probarlo. Luego vino la traición que dolió casi tanto como la de María. Mi hermano llamó. Él creía sus mentiras. Ella había estado alimentándolo con historias sobre mi estado mental, sobre problemas de ira que no existían, sobre amenazas que nunca había hecho. Él eligió ponerse de su lado, cortándome de otra pieza de mi sistema de apoyo. La consejera escolar presentó un reporte preocupante. Luis había estado dibujando en clase de arte. 2 papás. Uno etiquetado malo con crayón negro. Uno etiquetado bueno con colores brillantes. El daño psicológico ya estaba comenzando. Javier descubrió el historial de Derek. Un cargo de violencia doméstica de hace 3 años, dado de baja de la Marina por conducta impropia. María sabía de su pasado. Lo había elegido de todos modos. Tal vez por eso. Alguien con un historial que podía usar para hacerme ver mejor en comparación. Órale, esto sigue poniéndose peor y peor para este pobre papá. Descubrir que María dejó exactamente 60 pesos en esa cuenta vieja. ¿Qué onda? No puedo creer que María realmente llamara a la policía cuando solo quería ver a Emma en la escuela, y luego editó ese video para hacerlo ver peligroso cuando solo estaba reaccionando a Luis tirando su plato. El capellán de mi unidad proporcionó registros de consejería del despliegue. Cada sesión había hablado sobre extrañar a mi familia, sobre contar los días hasta poder abrazar a mis hijos, sobre los videos que veía de los regresos a casa de otros soldados. Imaginando el mío. Contradecía completamente la narrativa de abandono de María. María programó la primera visita supervisada en un centro a 60 kilómetros de distancia. Los protocolos más estrictos. Detectores de metales. Cámaras de seguridad. Salas de observación. Haciéndome ver peligroso por asociación. Asustando a mis hijos antes de que siquiera me vieran. Javier descubrió horas de grabación en los teléfonos de mis suegros. Me habían estado grabando constantemente desde mi regreso, esperando cualquier signo de síntomas de TEPT. Cualquier momento de frustración, cualquier expresión que pudieran torcer en evidencia de inestabilidad. Mi doctor del VA me advirtió durante nuestra sesión. El estrés de la batalla por la custodia podría empeorar mi TEPT, exactamente con lo que María parecía estar contando, crear suficiente presión, suficiente dolor, y tal vez me quebraría. Darle la evidencia que había estado fabricando. El centro de visitas supervisadas se sentía como una prisión. Emma entró tomando la mano de la supervisora, no la mía. Luis se escondió detrás de las piernas de la mujer, asomándose hacia mí como si fuera un extraño. La supervisora anotó su comportamiento en su portapapeles. Me arrodillé a su nivel. Saqué los carritos de juguete que había comprado. Luis dio un paso adelante. Luego miró a la supervisora pidiendo permiso. Ella asintió. Tomó el carrito pero no se acercó más. Emma se quedó junto a la pared, brazos cruzados, la postura defensiva exacta que María usaba cuando estaba enojada. Pasé la hora tratando de involucrarlos, construyendo torres de bloques, leyendo sus libros favoritos. Cada intento fue recibido con silencio o respuestas de una palabra. La supervisora escribía notas constantemente. Cuando Luis accidentalmente me llamó Derek. Luego se corrigió. Ella escribió por 1 minuto completo. Emma preguntó 3 veces cuándo iba a regresar mami. La supervisora también documentó eso. Después de la visita, me senté en mi camioneta en el estacionamiento. Manos temblando. No por TEPT. Por rabia. Por impotencia. Mis hijos habían sido programados para temerme. El reporte de la supervisora notaría su incomodidad. Su reticencia. Evidencia para el caso de María. Javier llamó con malas noticias. La tutora ad litem designada para representar los intereses de los niños era Carolina Derek, prima de Derek. Había cambiado su apellido después del matrimonio. Pero el investigador de Javier había descubierto la conexión. No podíamos probar sesgo sin evidencia. Otro juego amañado. María comenzó su siguiente fase de guerra. Los miembros de la iglesia comenzaron a evitarme en los servicios. El padre me llevó a un lado después del culto dominical. María había estado esparciendo historias, alegaciones de que la había amenazado, que estaba viviendo con miedo. Varias familias habían expresado preocupación sobre que me quedara en la propiedad de la iglesia. El padre se mantuvo firme, pero pude ver la presión creciendo sobre él. Mi siguiente sesión de terapia reveló una nueva violación. El doctor Robles descubrió que alguien había accedido a mis registros de salud mental del VA usando un poder notarial viejo. María tenía todo mi historial de tratamiento. Cada nota de sesión sobre trauma de combate, cada ajuste de medicación, cada momento de vulnerabilidad que había compartido en confianza. Había convertido mi proceso de sanación en un arma. Las redes sociales de Derek me enfermaron físicamente. Fotos en el zoológico con mis hijos. Emma en sus hombros. Luis usando una playera que decía el compañero del gym de papá. Los comentarios llenos de amigas de María alabando qué maravillosa figura paterna era. Qué suerte tenían los niños de tener estabilidad, mientras su padre real era pintado como la amenaza. La evaluación psicológica que María exigió tuvo lugar en una oficina estéril del centro. La evaluadora, Kathy Brennan, hizo preguntas capciosas desde el inicio. ¿Qué tan seguido me sentía enojado? ¿Alguna vez había tenido pensamientos violentos? ¿Los ruidos fuertes me hacían agresivo? Cada pregunta enmarcada para confirmar la narrativa de María. Me mantuve calmado, respondí honestamente. Pero podía verla marcando casillas en un formulario predeterminado. Javier hizo un avance en la investigación financiera. María había comenzado a transferir dinero al negocio de fitness de Derek 3 meses después de mi despliegue. Las fechas coincidían con sus mensajes de la app de CrossFit. Lo había conocido en el gimnasio, comenzó un romance, y empezó a financiarlo con mi paga de combate. Miles de pesos destinados para el futuro de nuestros hijos. Financiando su nueva relación.
Mi hermana finalmente devolvió mis llamadas. María le había dicho a toda nuestra familia que yo estaba en retención psiquiátrica, no sirviendo en el extranjero. Había enviado correos desde una dirección falsa, alegando que había tenido un colapso y no quería contacto. Mi propia familia había pasado 18 meses creyendo que los había abandonado por tratamiento de salud mental. La profundidad de su engaño era asombrosa. Durante la segunda visita supervisada, Luis preguntó cuándo iba a venir Derek. La supervisora documentó su confusión sobre la estructura familiar. Emma pasó la hora entera dibujando en lugar de interactuar. Su dibujo mostraba dos casas. Una brillante y colorida con una familia sonriente. Una oscura con una sola figura parada afuera. La supervisora la fotografió para su reporte. María solicitó un aumento en la manutención infantil, citando el rol de cuidador de Derek. Su abogado argumentó que como Derek estaba proporcionando cuidado diario mientras yo estaba restringido a visitas supervisadas, debía pagar por sus servicios. El mismo hombre durmiendo en mi cama, usando mi paga de combate, ahora exigía que financiara su estilo de vida a través de manutención infantil. Mi unidad se enteró de mi situación. En días, apareció un GoFundMe. Hermanos con los que había servido compartiendo el enlace. La sección de comentarios se llenó de apoyo de soldados que habían enfrentado situaciones similares, pero también atrajo a los partidarios de María, alegando que estaba usando conexiones militares para acosar a una madre soltera en apuros. Luego vino otra traición. Mi mamá llamó. Ella creía la versión de María de los eventos, la historia de la retención psiquiátrica, los problemas de ira, las amenazas. María le había estado alimentando mentiras cuidadosamente elaboradas por meses. Mi propia madre ahora pensaba que era peligroso. Otra conexión familiar cortada. La tercera visita supervisada trajo una nueva crisis. Un carro petardeó en el estacionamiento. El sonido me hizo zambullirme por cobertura detrás de una banca. Puro instinto. La supervisora evacuó a los niños mientras yo luchaba por controlar mi respiración. La abogada de María presentó una moción de emergencia en horas. Evidencia de comportamiento impredecible alrededor de los niños. Javier encontró los papeles de baja militar de Derek. Conducta impropia. Había estado involucrado con la esposa de su oficial al mando. Un patrón de apuntar a familias militares. Sus historias de guerra para mis hijos eran valor robado. Nunca había visto combate. Nunca sirvió honorablemente. Pero María lo sabía. Lo había elegido específicamente por su historial. Comencé a asistir a clases de manejo de ira. No porque las necesitara, sino porque la corte lo requería. El facilitador, un veterano él mismo, reconoció la situación inmediatamente. La mitad de su clase eran padres peleando batallas similares, hombres sin problemas de ira, forzados a probar su estabilidad contra acusaciones fabricadas. La maestra de Emma se contactó a través del padre, Lasra. Carolina O'Brien, una viuda militar, había notado discrepancias en las historias de Emma. La línea de tiempo no coincidía. Las acusaciones parecían ensayadas. Había comenzado a documentar todo. Una testigo potencial si estaba dispuesta a arriesgar la represalia de María. La auditoría financiera reveló más devastación. María había vaciado los fondos universitarios de los niños, cuentas a las que había estado contribuyendo desde sus nacimientos. 18 años de ahorros para Emma. 5 años para Luis. Desaparecidos. Transferidos a cuentas a las que no podía acceder. Sus futuros sacrificados por el presente de María. María aumentó la presión sobre la iglesia. Amenazó con reportarlos por albergar a un veterano inestable. Alegó que el banco de alimentos estaba habilitando comportamiento peligroso. Varios miembros de la junta de la iglesia sugirieron que encontrara vivienda alternativa. El padre enfrentó una elección: apoyarme y arriesgar su congregación o ceder a la campaña de María. Eligió la verdad. El padre proporcionó grabaciones de seguridad de mi mes quedándome ahí. Cada interacción calmada, cada momento estable. Yo ayudando con la distribución del banco de alimentos, enseñando escuela dominical antes de que comenzara la campaña de María. Evidencia del hombre que realmente era. No el monstruo que María pintaba. Comencé a grabar todo. Cada llamada telefónica, cada interacción. Durante una discusión de visita María se deslizó, admitió que había estado preparando a los niños para las visitas, entrenándolos en qué decir. Tenía su confesión grabada. Javier dijo que tal vez no sería admisible, pero era algo. El refugio de veteranos se convirtió en mi nueva misión. Ser voluntario me dio propósito y testigos. El director, Roberto Martínez, era un ex juez de corte familiar. Había visto el patrón demasiadas veces. Padres, especialmente militares, sistemáticamente alienados de sus hijos. Ofreció proporcionar una referencia de carácter. Se ordenó una segunda evaluación psicológica. Diferente doctor, el doctor Berto Guzmán se especializaba en evaluación de TEPT. Su evaluación fue exhaustiva, pero justa. Respuestas normales de TEPT. Sin peligro para los niños. Mecanismos de afrontamiento apropiados. Reintegración exitosa aparte de la crisis familiar. Una opinión profesional que contradecía el reporte sesgado de la DRA. Brennan. Entonces la ex esposa de Derek contactó a Javier. Había visto publicaciones en redes sociales de Derek con mis hijos. Reconoció el patrón. Él le había hecho lo mismo a su ex esposo. La había apuntado durante su despliegue. Ella descubrió la verdad demasiado tarde. Su ex perdió custodia. Perdió su carrera militar, ahora sin hogar. Estaba dispuesta a testificar. María y Derek cometieron su primer error. Alegaron que un incidente ocurrió en una fecha y hora específicas. Javier lo cruzó con los registros de mi unidad. Yo estaba verificado en combate en ese momento exacto. Imposible estar en dos lugares. Su mentira coordinada tenía una falla fatal. Los forenses bancarios revelaron más fraude. María había abierto tarjetas de crédito a mi nombre mientras estaba desplegado. Las maximizó. Mi crédito destruido.
Robo de identidad además de abuso financiero, pero perseguir cargos criminales podría retrasar los procedimientos de custodia. Tenía que elegir. Justicia o mis hijos. En manejo de ira, conocí a otra víctima. Misma historia. La mejor amiga de la esposa era María. Lo habían planeado juntas. Encontraron esposos militares vulnerables. Orquestaron esquemas idénticos. Sus hijos también llamaban papá a otro hombre. No éramos incidentes aislados. Éramos objetivos de un plan coordinado. La cuarta visita supervisada rompió la barrera. Durante un ejercicio de terapia, Luis dejó escapar que mami practicaba qué decir sobre papá. La terapeuta notó el entrenamiento de María. Emma agregó que mami dijo que papá les haría daño si lo abrazaban, la verdad filtrándose a través de sus respuestas programadas. Mi compañero de despliegue compartió algo crucial. Había guardado nuestras videollamadas. Horas de grabación mostrándome hablando con las fotos de mis hijos cada noche en Afganistán, besando sus fotos antes de misiones, llorando después de patrullas particularmente peligrosas, evidencia del amor de un padre desde el otro lado del mundo. Entonces la hermana de María se contactó. Había presenciado el comportamiento de Derek en reuniones familiares. Comentarios inapropiados a su hija adolescente. María había descartado sus preocupaciones como celos. Pero ella había guardado registros, mensajes de texto, correos. María conocía el comportamiento depredador de Derek y lo ignoró. La investigación del DIF cambió de enfoque. La maestra de Emma reportó moretones después de un fin de semana con Derek. Marcas defensivas en sus brazos. El DIF tenía que investigar, pero María lo giró perfectamente. Alegó que el estrés que yo estaba causando hizo que Derek agarrara demasiado fuerte accidentalmente. Mi culpa, incluso cuando yo no estaba ahí. Luis le dijo a la trabajadora de visitas supervisadas que no se le permitía amar a los dos papás. El abuso emocional documentado en tiempo real. Un niño de 5 años forzado a elegir. Programado para rechazar a su padre. La trabajadora, una reportera obligatoria, tuvo que presentar preocupaciones adicionales sobre abuso emocional. Tenía que permanecer en silencio sobre la investigación de Derek. Cualquier cosa que dijera sería torcida como acoso. Celos, venganza, así que vi los ataques públicos de María escalar mientras me quedaba callado para proteger a mis hijos. Sí, la verdad finalmente está empezando a salir. Luis accidentalmente le dijo a la terapeuta que mami practicaba qué decir sobre papá. Eso es enorme. ¿Y espera? ¿La propia hermana de María está saliendo a declarar que Derek era raro con su hija adolescente? Esto es increíble. Cada instinto gritando que peleara. Pero sabiendo que la restricción era mi única opción. La auditoría financiera entregó un golpe aplastante. María me había declarado como fallecido a mi compañía de seguros de vida. Cobró una póliza de $8 millones mientras yo estaba sirviendo. Fraude de seguro que implicaba a sus padres como co-conspiradores. Habían firmado como testigos de mi supuesta muerte. La escala de criminalidad era asombrosa. El arresto de Derek llegó de repente. Un incidente doméstico en su gimnasio. Otra esposa militar. Patrón de comportamiento confirmado. Pero María lo giró como mi culpa. Alegó que lo había orquestado a través de conexiones militares. El juez, escéptico pero cauteloso, tuvo que considerar sus alegaciones. La investigación reveló el patrón completo. María y sus padres habían ejecutado este esquema exacto antes. Su primer esposo, también militar, desplegado hace 5 años. Perdió custodia, perdió carrera, ahora viviendo debajo de un puente en el centro. Yo no era su primera víctima, solo su más rentable. Enfrenté una elección imposible, presentar cargos criminales y arriesgar años de audiencias de custodia retrasadas, o enfocarme en recuperar a mis hijos mientras dejaba a los criminales libres. Javier aconsejó enfocarse en la custodia. Los cargos criminales podían venir después. Mis hijos me necesitaban ahora. María tomó represalias inmediatamente. Alegó que la había amenazado durante una visita supervisada. La grabación de seguridad de ese periodo exacto de tiempo estaba misteriosamente corrupta. Falla técnica, dijeron. Pero las acusaciones se mantuvieron. Otra marca en mi contra en la corte familiar. El juez me otorgó visitas no supervisadas. Una victoria mayor. María presentó una apelación en horas, alegando nueva evidencia. Luis había mencionado pesadillas. Normal para cualquier niño de 5 años. Pero en manos de María, evidencia de trauma por ver a su padre. La apelación retrasaría todo. Ella usó el retraso estratégicamente. Sesiones diarias de entrenamiento con los niños, intensificando la alienación, para cuando las visitas se reanudaran, estarían aún más programados en mi contra. La guerra psicológica continuó. Mi salud mental se deterioró exactamente como ella había planeado. Cada profesional que me apoyaba enfrentaba represalias. El doctor Guzmán recibió quejas de ética. Lastra. O'Brien enfrentó acoso en la escuela. El padre recibía llamadas diarias sobre albergar a un veterano peligroso. Los padres de María presentaron quejas ante cada junta de licencias. El mensaje era claro. Apoyarme venía con un costo. La red de veteranos se unió. Soldados compartiendo mi historia, recaudando fondos para honorarios legales, ofreciendo testimonio sobre mi carácter. Pero María lo retrató como intimidación por compañeros militares inestables. Cada apoyo se convirtió en evidencia de amenaza en su narrativa. Las estadísticas de la corte familiar eran sombrías. Los padres rara vez ganaban estos casos, incluso con evidencia de alienación, incluso con prueba de entrenamiento. El sesgo hacia las madres significaba que necesitaba evidencia abrumadora. Javier dijo que la estábamos construyendo, ¿pero sería suficiente? Tomé una decisión desesperada. Accedí a mi sistema de seguridad del hogar usando conocimiento técnico militar antiguo. Descargué grabaciones del comportamiento de Derek.
Abuso verbal cuando María no estaba cerca. Manejo agresivo de los niños. Evidencia que podría protegerlos. Pero obtenerla violaba la orden de restricción. La grabación mostraba a Derek gritándole a Luis por derramar jugo. Empujando a Emma cuando le respondió mal. María en ninguna parte durante estos incidentes. Mis hijos siendo abusados mientras yo estaba forzado a mantenerme lejos. Pero mostrarla significaba admitir acceso ilegal. Javier encontró precedente legal. Excepción de emergencia por bienestar infantil. Arriesgado pero posible. Preparamos la evidencia cuidadosamente. La elección entre mi libertad y la seguridad de mis hijos no era elección en absoluto. Arriesgaría la cárcel para protegerlos. El primer ex esposo de María aceptó testificar. Hombre quebrado, pero dispuesto a compartir su historia. El patrón idéntico. La misma alienación parental. La misma destrucción financiera. El mismo resultado. Prueba viviente de mi futuro si María ganaba. Los reportes de desempeño escolar mostraban el daño. Las calificaciones de Emma cayendo en picada. Luis actuando mal en clase. El costo psicológico de la batalla por custodia evidente en su declive académico. Negligencia educativa agregada a la lista creciente de preocupaciones. La psicóloga escolar presentó un reporte formal. A pesar de enfrentar acoso garantizado de la familia de María, se mantuvo firme. Obligación profesional de reportar el daño emocional obvio. Otra grieta en la fachada de madre perfecta de María. Luis accidentalmente reveló la verdad a su maestra. Mencionó que mami practicaba lo que decían sobre papá. La maestra, una reportera obligatoria, documentó todo. Admisión espontánea del niño del entrenamiento. Más evidencia de alienación sistemática. Acepté un acuerdo por la violación de la orden de restricción. Cargo de falta menor para introducir la grabación de abuso de Derek. Javier negoció cuidadosamente. Admisión de violación técnica mientras protegía a los niños. María inmediatamente lo usó en mi contra. Su moción de emergencia me pintó como un criminal. Acecho, acoso. Violación de órdenes judiciales. La razón justificada. Proteger a mis hijos del abuso, enterrada bajo lenguaje legal. Cada instinto protector reformulado como agresión. Derek salió bajo fianza inmediatamente. Se mudó de vuelta a mi antigua casa. A pesar de la orden de protección para los niños. A pesar de evidencia en video de abuso. El sistema se movía lentamente mientras los niños permanecían en riesgo. Justicia retrasada era justicia negada. La audiencia final de custodia fue programada. María confiada en su evidencia fabricada. Mis crímenes admitidos. Mi patrón de acecho. El reporte sesgado de la tutora ad litem. Todo apilado a su favor. Pero Javier tenía una carta más por jugar. La sala del tribunal estaría llena. Veteranos apoyándome. Los partidarios fabricados de María. Dos versiones de la verdad compitiendo. Los futuros de mis hijos colgando en la balanza. Todo llevaba a este momento. Javier se preparó meticulosamente. Listas de testigos. Carpetas de evidencia. Testimonio experto alineado. El patrón de fraude. Los videos de entrenamiento. La grabación de abuso. ¿Sería suficiente para superar el sesgo sistemático? Pasé la noche antes de la audiencia en el sótano de la iglesia, rezándole a un Dios en el que había perdido fe, rogando por justicia, por mis hijos, por la oportunidad de ser su padre otra vez. Mañana decidiría todo. Los crímenes financieros eventualmente serían procesados. Fraude de seguro. Robo de identidad. Fraude bancario. Los padres de María también enfrentando cargos. Pero esa era justicia futura. Primero, tenía que salvar a mis hijos de su realidad presente. Mi unidad entera presentó testimonios en video. Referencias de carácter desde Afganistán. Hermanos que me habían visto en mi mejor y peor momento. Que conocían al padre que era. El hombre que soy. Sus palabras contra las mentiras de María. Cuando amaneció el día de la audiencia. Me puse mi único traje. El de nuestra boda. Ironía amarga. Me miré en el espejo a un hombre transformado por la traición. Más delgado. Más viejo. Más duro. Pero todavía un padre. Todavía peleando. Javier me encontró en las escaleras del juzgado. Sesión final de estrategia. Mantente calmado. Deja que la evidencia hable. No reacciones a provocaciones. Confía en la verdad. Incluso cuando el sistema parecía diseñado para ignorarla. María llegó con un séquito. Derek. Partidarios que había cultivado, interpretando a la víctima perfectamente, la madre soltera luchando, la madre protectora, la mujer forzada a defender a sus hijos de su padre peligroso. Adentro, veteranos llenaron un lado. Hombres que habían servido, que entendían, que habían enfrentado batallas similares. Su presencia un testimonio silencioso. Los partidarios de María llenaron el otro. La división clara. Dos narrativas, una verdad. El alguacil. Un exmarine, asintió en reconocimiento. Pequeño gesto, significado enorme. No todos creían las mentiras de María. Algunos veían a través de la actuación, algunos reconocían el patrón, algunos entendían la injusticia. Cuando comenzaron los procedimientos, pensé en mis hijos, la risa de Emma antes del despliegue, los primeros pasos de Luis, la familia que habíamos sido, la familia robada de nosotros. Todo por lo que había peleado en Afganistán palidecía comparado con esta batalla. La evidencia hablaría, la verdad emergería, la justicia prevalecería, o María ganaría, condenándome a seguir el camino del primer esposo. Quebrado, sin hijos. Las apuestas no podían ser más altas. Javier presentó la evidencia metódicamente. Los videos de entrenamiento se reprodujeron en la pantalla del tribunal. María enseñando a nuestros hijos a temerme mientras yo estaba sirviendo en el extranjero. Las marcas de tiempo probando premeditación. Derek usando mi reloj en el fondo. El juez miró sin expresión, tomando notas.
La abogada de María trató de desestimar los videos como técnicas de crianza malinterpretadas, preparación normal para un padre con TEPT. El juez preguntó por qué la preparación comenzó 6 meses antes de mi regreso. La abogada de María tropezó con una explicación sobre anticipar problemas. El juez hizo más notas. La exesposa de Derek subió al estrado. Describió el patrón idéntico de hace 5 años. Esposo militar desplegado. Derek mudándose. Niños entrenados contra su padre. Cuentas financieras vaciadas. Su ex esposo lo perdió todo. El juez hizo preguntas específicas sobre líneas de tiempo. Todo coincidía con nuestro caso. El primer ex esposo de María testificó después. Hombre quebrado, manos temblando mientras describía perder a sus hijos. Los mismos videos de entrenamiento. Las mismas acusaciones falsas. El mismo resultado. Viviendo bajo un puente ahora. El juez lo estudió cuidadosamente comparando su testimonio con el mío. El contador forense presentó la evidencia financiera. Paga de combate desviada al negocio de Derek. Fondos universitarios de los niños vaciados. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Fraude de seguro alegando mi muerte. Los números eran asombrosos. 8 millones de pesos en seguro de vida. 18 años de ahorros universitarios. Todo documentado. La maestra de Emma testificó sobre los moretones. Los cambios de comportamiento. Las frases ensayadas sobre tener miedo de papá. Había guardado registros detallados a pesar del acoso de la familia de María. El juez revisó su documentación, preguntando sobre incidentes específicos. La psicóloga escolar confirmó el daño emocional. Ambos niños mostrando signos de síndrome de alienación parental. Luis incapaz de expresar amor por ambos padres. Emma repitiendo frases entrenadas. Desempeño académico declinando. Opinión profesional de que los niños estaban siendo psicológicamente abusados. El doctor Guzmán presentó su evaluación. Mis síntomas de TEPT eran típicos y manejables. Sin historial de violencia. Sin peligro para los niños. El incidente de la mesa del comedor fue una respuesta de sobresalto normal. Lo comparó con los videos entrenados de María, que representaban el peligro real para los niños. El padre proporcionó grabaciones de seguridad de la iglesia. Meses de interacciones calmadas, yo ayudando con la distribución del banco de alimentos. Enseñando escuela dominical, sin comportamiento agresivo, sin inestabilidad. Solo un padre luchando por sus hijos mientras mantenía su compostura. Mi comandante de unidad testificó vía enlace de video. Describió mi historial de servicio. Las misiones extras por paga de riesgo. Las videollamadas nocturnas a casa. Las fotos de mis hijos que llevaba en cada patrulla. Un soldado sirviendo a su país mientras su familia era robada. El historial de arrestos de Derek fue ingresado como evidencia. Violencia doméstica, conducta impropia. Patrón de apuntar a familias militares. El juez revisó su historial, comparándolo con los nuevos cargos. Otra esposa militar victimizada en su gimnasio. La tutora ad litem trató de testificar, pero el juez la detuvo. Conexión familiar con Derek descubierta. Conflicto de interés. Fue despedida. Una nueva tutora designada inmediatamente. La corrupción en la red de apoyo de María empezando a mostrarse. María subió al estrado. Interpretó a la víctima perfectamente al principio. Madre soltera luchando. Esposo militar ausente. Necesitaba ayuda con los niños. Derek era solo un amigo ayudando. Las lágrimas parecían genuinas hasta que Javier comenzó el contrainterrogatorio. Javier presentó la línea de tiempo. María conociendo a Derek 3 meses después del despliegue. Transferencias financieras comenzando inmediatamente. Videos de entrenamiento comenzando a los 6 meses. Todo planeado mientras yo estaba sirviendo. María alegó coincidencia. El juez se veía escéptico. La evidencia de fraude de seguro destruyó su credibilidad. María me había declarado muerto para cobrar $8 millones de pesos. Sus padres habían atestiguado el certificado de defunción falso. Ella tartamudeó sobre mala comunicación, errores de papeleo. La expresión del juez se endureció. Javier reprodujo la admisión grabada de María sobre entrenar a los niños, su voz clara en la cinta, admitiendo que los preparó para visitas. Le di yo qué decir. María alegó que la grabación estaba editada, fuera de contexto. Pero el daño estaba hecho. Derek huyó durante el receso del almuerzo, orden de arresto emitida, abandonó a María sin advertencia, se llevó mis medallas de despliegue de la casa. Mi reloj. Todo lo valioso que pudo cargar. El compañero perfecto de María revelado como el cobarde que siempre había sido. Los padres de María fueron arrestados en el juzgado. Cargos de fraude de seguro. Habían firmado como testigos de mi muerte falsa. Ayudaron a robar $8 millones de pesos destinados para mis hijos. Llevados esposados mientras María miraba. Sin Derek. Sin sus padres. La fachada de María se quebró. Admitió apuntarme, pero alegó que Derek la manipuló. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. El juez preguntó sobre los videos de entrenamiento de 6 meses después del despliegue. María no tuvo respuesta. El juez llamó a un receso para revisar la evidencia. Veteranos en la galería discutieron casos similares. Padres que habían perdido todo. Algunos vieron esperanza en cómo se presentó mi evidencia. Otros permanecieron escépticos. El sistema rara vez favorecía a los padres. Cuando la corte se reconvino, la decisión del juez fue rápida. Alienación parental sistemática y severa probada. Entrenar a los niños contra su padre mientras servía a su país. Fraude financiero. Fraude de seguro. Robo de identidad. Patrón de comportamiento con múltiples víctimas. Custodia completa otorgada a mí. María otorgada visitas supervisadas pendiente de evaluación psicológica y terapia. Cargos criminales recomendados por fraude. Restitución ordenada por fondos robados. Aunque la recuperación parecía improbable.
María se quebró completamente. Sollozó sobre perder a sus bebés, los mismos niños a los que había enseñado a temerme. El juez permaneció inmóvil. Las acciones tenían consecuencias. Los crímenes contra niños y veteranos no serían tolerados. El alguacil, ese exmarine, me estrechó la mano cuando salí. Pequeño gesto de reconocimiento de un veterano a otro. Justicia servida, pero la victoria se sentía hueca. Mis hijos estaban psicológicamente dañados, años de sanación por delante. Javier me advirtió fuera del juzgado. Ganar la custodia era solo el comienzo. Deshacer el daño psicológico tomaría tiempo. Ayuda profesional. Paciencia. La batalla real era sanar las heridas de mis hijos. Manejé a la casa de María, mi antigua casa. Las pertenencias de Derek esparcidas en el pasto. El auto de los padres de María abandonado en la entrada. La bandera mexicana que había colgado antes del despliegue todavía arrugada en la basura. La recuperé. Emma y Luis estaban en la escuela. Recogida de emergencia autorizada por la orden de custodia. Llegué para encontrarlos en la oficina de la consejera. Se veían confundidos cuando les dijeron que papá los llevaría a casa. La consejera los alentó gentilmente. El viaje a casa fue en silencio. Emma miraba por la ventana. Luis agarraba su mochila, sin emoción sobre venir con papá. Sin preguntas sobre a dónde íbamos, solo cansancio programado del extraño manejándolos. Había rentado un departamento pequeño cerca de su escuela. 2 recámaras, muebles básicos. Sus cuartos preparados con juguetes familiares de antes del despliegue. Emma entró vacilante. Luis no dejaba a mi lado, pero no por afecto. Por confusión. Esa primera noche preguntaron por mami repetidamente. Preguntaron cuándo iba a regresar Derek. Expliqué gentilmente que vivirían conmigo ahora. Verían a mami los fines de semana. La confusión en sus ojos me rompió el corazón. Todo lo que les habían enseñado estaba mal. La hora de dormir fue la más difícil. Emma insistió que le daba miedo, aunque no podía decir por qué. Luis mojó la cama, algo que había superado antes de que me desplegara. Cambié sábanas a las 3 a.m., preguntándome cuánto tomaría la recuperación. A la mañana siguiente hice hot cakes, sus favoritos antes del despliegue. Los picotearon sospechosamente. Cada acción normal de padre encontrada con resistencia programada. El entrenamiento de María corría profundo. La influencia de Derek persistía. La escuela ayudó a mantener rutina. Maestras informadas del cambio de custodia. El director, un veterano él mismo, entendió la situación. Prometió monitorear el ajuste de los niños. Reportar cualquier comportamiento preocupante. Después de la escuela, tarea en la mesa de la cocina. Emma batallaba con matemáticas. Ofrecí ayudar. Se encogió cuando alcancé su lápiz. Semanas del manejo agresivo de Derek habían dejado marcas más profundas que moretones. Luis comenzó terapia primero. Terapia de juego con una especialista en alienación parental. Progreso lento, aprendiendo que papá no daba miedo. Que amar a ambos padres estaba bien. Que las historias que mami contó no eran verdad. La terapia de Emma fue más difícil. Mayor. Más indoctrinada. Repetía las frases de María sobre no sentirse segura. La terapeuta trabajó pacientemente. Construyendo confianza. Deshaciendo meses de manipulación psicológica. Regresé al trabajo. Trabajo de construcción a través de un programa de veteranos. Ingreso estable. Horas normales. En casa cada tarde. Estabilidad que los niños necesitaban después de meses de caos. Reconstruyendo nuestras vidas ladrillo por ladrillo. Los fines de semana fueron periodos de ajuste. Visitas supervisadas con María al principio. Ella lloró en todas. Rogó a los niños que recordaran que los amaba. La supervisora documentó su inestabilidad emocional. Los niños se fueron confundidos. Lentamente destellos del pasado emergieron. Luis riendo de un chiste. Emma pidiendo ayuda con tareas sin encogerse. Pequeñas victorias en una guerra larga. Progreso medido en momentos, no hitos. La investigación de fraude continuó. María formalmente acusada. Sus padres declarándose culpables. Derek todavía desaparecido. El dinero robado desaparecido. Gastado en su nueva vida mientras yo servía. Recuperación improbable, pero justicia procediendo. 3 meses después, Luis me llamó papá sin provocación. No Derek. No el hombre que da miedo, solo papá. Mantuve mi reacción calmada, pero mi corazón se elevó. Ay, mi corazón. La parte donde Emma se encogió cuando traté de ayudar con la tarea absolutamente me quebró. Primer avance real en el proceso de sanación. Emma tomó más tiempo. 6 meses antes de que me abrazara de buenas noches. Tentativa al principio. Probando si realmente era seguro. Cuando nada malo pasó, abrazó más fuerte. Años de miedo lentamente derritiéndose. El departamento se convirtió en hogar. Fotos de antes del despliegue mezcladas con nuevas. Construyendo recuerdos frescos. Noche de pizza. Fines de semana de películas. Ayuda con tarea. Cosas normales de padre que se sentían como milagros. María cumplió 2 años. Condena por fraude. Sus padres obtuvieron libertad condicional. Ancianos. Primera ofensa. Derek nunca encontrado. Órdenes pendientes. Mis medallas y reloj robados desaparecidos para siempre. Pequeño precio por el regreso de mis hijos. Para cuando María salió, los niños eran diferentes. Sanados mayormente. Amaban a su madre, pero entendían límites. Las visitas supervisadas continuaron. Ella completó terapia. Alegó crecimiento. Los niños permanecieron cautelosos. Nunca me volví a casar. Confianza rota demasiado profundamente. Me enfoqué en Emma y Luis. En ser el padre que merecían. El que María trató de borrar. El que peleó a través del infierno 2 veces. Afganistán y la corte familiar. Emma se graduó de preparatoria con honores. Habló en la ceremonia sobre superar desafíos. Nunca mencionó la batalla de custodia directamente. Pero yo sabía.
Ella sabía. Sobrevivimos juntos, padre e hija reconstruidos de las ruinas. Luis se unió al ROTC en la universidad, siguiendo mis pasos, pero su propio camino. Hablamos sobre el servicio diferentemente, sobre proteger a la familia de todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Él entendió la referencia. Años después, en la boda de Emma, María asistió. Invitada por Emma, no por mí. Asentimos educadamente. No compartimos palabras. El pasado enterrado bajo capas de sanación. Nuestros hijos prosperando a pesar de su traición. El grupo de apoyo de veteranos todavía se reúne. Apadrino a nuevos padres enfrentando batallas similares. Comparto técnicas de evidencia. Recursos legales. Esperanza. El sistema todavía favorece a las madres, pero más padres pelean ahora. Mi historia se esparce a través de redes militares. No famosa, no viral. Solo apoyo susurrado entre hermanos enfrentando batallas de custodia. Prueba de que los padres pueden ganar. Que la evidencia importa. Que la persistencia paga. Derek surgió eventualmente. Otro estado. Otra esposa militar. Mismo patrón. Esta vez las autoridades estaban listas. Múltiples órdenes. Patrón de comportamiento documentado. Obtuvo 10 años. Justicia retrasada pero no negada. El dinero robado nunca recuperado. Los fondos universitarios reconstruidos lentamente. Las medallas de despliegue reemplazadas por el ejército. El reloj solo un recuerdo. Cosas que parecían importantes una vez. Nada comparado con abrazos antes de dormir. A veces Luis pregunta sobre los años oscuros. ¿Cómo sobreviví perdiéndolos? Le cuento sobre el sótano de la iglesia, las comidas gratis, los hermanos que estuvieron conmigo, el abogado que trabajó por rabia, el padre que proporcionó refugio, la red que me atrapó cuando caí, la pelea que los trajo a casa. Emma guarda una foto de la batalla de custodia, su dibujo de la visita supervisada. 2 casas, una oscura, una iluminada. Ahora es terapeuta de arte, ayudando a niños a expresar trauma. Círculo completo de víctima a sanadora. Todavía asisto a terapia. TEPT manejado pero nunca desaparecido. Los detonantes existen, pero controlados. La guerra en Afganistán terminó para mí. La guerra por mis hijos ganada. Ambas batallas dejaron cicatrices. Ambas me hicieron más fuerte. En tardes tranquilas pienso en caminos no tomados. Si María no se hubiera corrompido. Si Derek no hubiera existido. Si el despliegue no nos hubiera separado. Pero esos pensamientos se desvanecen. La realidad es 2 niños sanos. Una vida simple. El amor de un padre que sobrevivió todo lo que le lanzaron. El departamento se convirtió en casa eventualmente. Pequeña, pero nuestra. Bandera mexicana ondeando apropiadamente. Fotos del despliegue mezcladas con fotos escolares. Pasado y presente coexistiendo. Familia reconstruida de cenizas. Miembros del grupo de apoyo llaman a veces, enfrentando sus propias batallas de custodia. Comparto lo que funcionó. Documentación, persistencia. Verdad. El sistema sesgado pero no impermeable. Los derechos de los padres creciendo más fuertes. María vive tranquilamente ahora, trabaja en retail, ve a los niños regularmente, sigue órdenes judiciales precisamente, alega que ha cambiado. Tal vez verdad. Tal vez actuación, ya no importa. Los niños están seguros. En la ceremonia de comisión de Luis, ambos padres asistieron. Secciones separadas, orgullosos de nuestro hijo. El joven que sobrevivió nuestra guerra. Que eligió el servicio a pesar de ver su costo. Más fuerte por las pruebas. El primer embarazo de Emma trajo emociones inesperadas, instintos protectores encendiéndose, promesas de que su hijo nunca experimentaría lo que ella experimentó. Que las batallas de custodia no definirían otra generación. Rompiendo ciclos. El refugio de veteranos donde fui voluntario eventualmente me contrató. Ayudando a otros a navegar la corte familiar, compartiendo recursos, construyendo redes, convirtiendo dolor personal en apoyo comunitario. Propósito del trauma. Algunas noches sueño con Afganistán, otras noches con cuentas bancarias vacías, videos de entrenamiento, visitas supervisadas, campos de batalla diferentes, mismo instinto de supervivencia, misma determinación de proteger lo que importa. Mis nietos no saben nada de la batalla de custodia. Para ellos, solo soy el abuelo, el que hace hotcakes. Cuenta historias del ejército. Arregla bicicletas, cosas normales de abuelo que se sienten como regalos. Las otras víctimas de Derek se contactaron a través de los años, comparando historias, encontrando cierre. Su patrón expuesto. Su daño documentado. Familias militares advertidas, depredadores identificados, redes fortalecidas. El padre de la iglesia se retiró. Todavía, amigos, él ofició la boda de Emma. Nos recordó que el santuario viene en muchas formas. Que la gente buena se opone a la injusticia. Que la fe sobrevive la traición. Javier se convirtió en juez eventualmente. Se especializa en derecho familiar. Defensor de veteranos, campeón de los derechos de los padres. Usa nuestro caso en capacitaciones. Muestra qué evidencia importa, cómo la verdad prevalece. Los años robados no pueden ser recuperados, el dinero mayormente desaparecido, la inocencia perdida, pero lo que queda es más fuerte. El amor de un padre probado por fuego, niños que sobrevivieron la manipulación, lazos familiares reforjados. En aniversarios del despliegue, pienso en ese regreso a casa, niños ignorándome, suegros filmando. María distante, el comienzo del infierno, pero también el primer paso hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la sanación. La recuperación no es un destino. Es elección diaria. Elegir paciencia cuando Emma tiene flashbacks. Elegir calma cuando Luis cuestiona el pasado. Elegir perdón para mí mismo, por no ver. Por confiar. Por irme. La red de apoyo permanece. Hermanos que estuvieron en la corte.
que donaron a fondos legales, que compartieron sus propias historias, que probaron que el servicio continúa después del uniforme, que las batallas toman muchas formas. A veces nuevos padres preguntan si valió la pena. La ruina financiera, el trauma emocional, los años de pelear. Les muestro fotos, la graduación de Emma, la comisión de Luis. Nietos jugando. Ellos entienden. María envía tarjetas en días festivos. Distancia apropiada mantenida. Los niños responden educadamente. Límites respetados. Cocrianza lograda a través de cortes y terapia, no amistad. Solo función. Mi vida es más pequeña de lo planeado. Sin retiro militar. Sin ahorros recuperados. Sin nuevo matrimonio. Pero más llena también. Cada momento con mis hijos ganado. Cada hito presenciado. Cada abrazo atesorado. Las historias de guerra que cuento ahora no son de Afganistán. Son de la corte familiar. De visitas supervisadas. De sesiones de terapia. De pequeñas victorias. Campo de batalla diferente. Mismo coraje requerido. En el grupo de apoyo. Nuevos padres llegan quebrados. Custodia perdida. Niños alienados. Finanzas drenadas. Me veo a mí mismo hace 8 años. Comparto esperanza. La evidencia gana. La verdad importa. Los niños sanan. El sistema todavía necesita reforma. Los padres todavía enfrentan sesgo. La alienación todavía sucede. Pero existen más recursos. Más conciencia. Más padres peleando. Más niños salvados. Progreso medido en casos 1 a 1. El patrón de Derek ayudó a cambiar la ley estatal eventualmente. Reconocimiento de patrones en evaluaciones de custodia. Protección de despliegue militar fortalecida. Pequeños cambios. Importantes. Otros niños protegidos. Otros padres ayudados. Guardo un video de Afganistán, leyendo cuentos antes de dormir a las fotos. Besando sus fotos. El amor que me sostuvo, que me trajo a casa, que sobrevivió la traición, que los recuperó. La orden de custodia está en mi caja fuerte. Documento legal. Prueba de victoria, pero la prueba real es la risa en la cena. Ayuda con tarea, abrazos antes de dormir, cosas normales de padre. Todo lo que María trató de robar. Algunas cicatrices nunca se desvanecen, confianza rota permanentemente, hipervigilancia alrededor de las relaciones de los niños. Paranoia financiera, TEPT en capas con trauma de custodia. Pero las cicatrices prueban supervivencia, prueban fuerza, prueban que el amor perduró. El departamento donde empezamos de nuevo es vivienda estudiantil ahora. Paso en carro a veces, recuerdo las primeras noches. Niños asustados. Sábanas mojadas, hotcakes intactos. ¿Qué lejos hemos llegado? ¿Cuánto hemos sanado? Emma trabaja con casos de custodia ahora, terapia de arte para niños alienados. Dibuja 2 casas con ellos. Les ayuda a procesar. Les ayuda a sanar. Su trauma transformado en propósito. Dolor en profesión. Luis asesora a soldados jóvenes sobre preparación familiar. Planeación de despliegue. Protecciones legales. Señales de advertencia. Su experiencia protegiendo a otros. Servicio más allá del uniforme. Liderazgo a través de vulnerabilidad. Los nietos visitan cada fin de semana. Caos normal. Juguetes por todos lados. Risas fuertes. Huellas pegajosas. Hermosa vida mundana. El futuro que María trató de robar. La familia que no pudo destruir. 8 años después. La paz existe. No perdón. No olvido. Solo paz. Niños crecidos. Batallas ganadas. Heridas cicatrizadas. Vida reconstruida. Existencia simple. Duramente ganada. Normal. Todo por lo que luché. Me encanta esta historia. Este es el final. Si quieren más contenido, suscríbanse por favor.